señor Jorge Smorri. Ahora sí. Bueno, Claca acá. Bueno, genio, ídolo. ahora sí, bajen. ¿Cómo era la seña? ¿Cómo era la seña? Para arriba y baja. Genial, me encanta. Se caga de risa. Bueno, andás bien, Jorge. Muchas gracias por venir. No, por favor. Muchas gracias. Un placer. Este año ya te tuvimos por teléfono. Cierto, Hablando de la obra cierto. de teatro. Sí. ¿Cómo te sentiste en esa obra? Bien. Estamos terminando ya la temporada. Nos quedan 2 fines de semana, el que viene y el siguiente. Va Y bien. por suerte, muy bien, una buena respuesta del público. Bien, excelente. Y la gente hasta ahora la ha disfrutado mucho, ¿no? Repetí dónde estaban. En el notariado. En el notariado. Estamos ahí sábados y domingos, los sábados a las 21:30 y los domingos a las 20 horas, ahí Bien. en el notariado. Excelente. A 21 horas, perdón, pero tengo un lío con eso. Ahí va. Bien, Manuela Silveira. Manuela ahí va. Silveira, Nacho Cardoso, Franklin Rodríguez, Gabriela Iribarren y Qué equipo, ¿eh? Dream Team. y yo que Y dirección de Morgan. y dirección de Mario Morgan. Excelente. Cuádruple. No, y la comedia Que es lo tuyo. comedia. ¿Te Claro, es una comedia muy bien escrita y que tiene mucho que ver para en estos tiempos. Excelente. Bueno, has hecho radio. Claro, cerquita acá. Cerquita de acá. Sí, un par de pisos arriba. Sí, cuando estaba la X, ¿verdad? Estábamos en la X, sí. Año 97. ¿Sabes que no, fue por el 99, 2000, por ahí. 98, 99 y 2000. No recuerdo bien, creo que fue por el 99, porque después pasamos a otra radio y tuvimos como un año en la X y después tuvimos un año en la otra. Creo que fue ahí 2000, Ahí va. 1999, 2000. ¿Fue la única experiencia que tuviste en radio, Jorge? Sí. ¿Y que no te gustó, no te sentiste cómodo, no sentiste algún proyecto No, como para no. desarrollar en el futuro? ¿Cómo fue? Lo que pasa es que el programa que hacíamos, el que hicimos acá en la X, que se llamaba Ajo y Agua. Sí. Estaba Yeravide, ¿no? Estaba Yeravide, Marcos Sí. Morón. Era un programa que, por eso te decía, ¿no? Que tratamos de recuperar un poco lo que era la radiotelefonía. Exacto. Entonces era un programa muy libretado. Era un programa de humor. Pero guionado. Pero básicamente, no te digo todo. Pero se guionaba y se pensaba bien. Tenía momentos de mucho guión. Y después tenía la espontaneidad. Exacto. Y claro, llegó un momento que también eso era un bicho difícil de alimentar, ¿no? Después pasamos a otra radio y también, bueno, y llegó un momento como que entendimos que el ciclo estaba cumplido. Y a mí un poco la cosa esa de todos los días me mató, ¿viste? ¿Era de lunes a viernes? Era de lunes a viernes. De lunes a viernes. Y además, la verdad, lo que me liquidó fue que nosotros no usábamos mucho la realidad, pero no teníamos más remedio que estar empapados de lo que pasaba. Y para mí, leer los diarios todos los días, llegó un momento que ya no fue insalubre, ¿viste? Me estaba sacando el poco humor que tengo. Sí, pero mucho rompedero de cabeza. Sí. No, de ver, ¿viste? Llegó un momento que decía, terminabas el día, ¿viste? Pero amargado. Y dices, no leo más. Y eso que nosotros no hacíamos un balance de las noticias, pero por lo menos a veces había temas que se tenía que hablar. Y por más que le buscábamos la vuelta, llegó un momento que nos mirábamos y decíamos, loco, ya me aburre la realidad, ¿viste? Me aburre. O es muy aburrido hacer humor con esto porque a veces leías cosas y decías, hay que leerlo y nada más. Claro. No tenés que hacerle nada. Entonces, ¿viste? También decía... ¿Y fue un consenso o era algo que vos tenías ganas de abrirte? No, se fue dando. Pasa que después nosotros agarramos en ese momento, que ya cuando estábamos ya en el espectador, ¿no? Obviamente, Claro. fue el 2000, ahí sí me acuerdo porque fue el 2002, 2003 que vino la crisis y arrasó con todo. Y arrasó con todo. Y bueno, eso también llevó a todo a un posicionamiento diferente y también el punto de vista económico se empezó a resentir. Por supuesto. Y el nuestro era, la verdad que nos metíamos mucha cabeza, pero mucha cabeza. Muy trabajado. Y mucho laburo, entonces la ecuación ya no daba, ¿no? Claro. Antes de seguir y de darte paso a vos, ahí nació el personaje, que te saqué un poquito, ahí nació el personaje de profe Yeravide, ¿no? En ese programa. En realidad, sí, un poco también acá en la X, ¿no? Nosotros hacíamos lo que llamaban los clásicos de la literatura Yo universal. escuché, ahora Claro. en YouTube los he escuchado. Pero hacíamos los partidos. Después tuvimos, a raíz de eso, un espacio que se llamó Malo pero Nuestro, ¿no? Eso fue en TV Ciudad. Eso era de TV Ciudad. Y ahí, bueno, yo era JE, Sí. que era Conducía, ¿no? seguro.
cada uno Excelente. estaba el profe Gellavide Sí, y estaba el nene que era Martín Abdoló. sí. El Y Colorado. los tres personajes con características bien diferentes y que era un programa de fútbol. Tenía tribuna. Claro, sí, 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 ese fue el segundo ciclo. Pero que nunca se habla de fútbol. Es un programa de fútbol que entonces un personaje mío siempre terminaba diciendo de la pelotita Ese y cara. siempre se iba para cualquier lado. Claro, Ahí va, ahí va, ahí va. Dele usted. Bueno, entro acá. ¿Cuándo comenzaste o cuándo empezó a gustarte el tema del actoral y decidiste ir por el camino? Dijiste, esto es lo mío y arranco por el tema de ser actor. Sí, fue una cosa, no estaba en mis planes y fue realmente una cosa muy, muy rara, ¿no? Yo estaba en la biblioteca de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, AEBU, año 75. Y escucho, porque estaba, yo qué sé, leyendo cosas, y escucho por los autoparlantes, ¿sí? ¿no? Que se llamaba Inscripciones para un grupo de teatro. Yo en esa época tenía 18 años. Ujú. Se voy y las inscripciones se hacían mismo ahí en la biblioteca. Entonces Mirá. fue a escuchar eso, me levanto y voy a... ¿Te inscribiste? ¿no? Entonces seguro, me voy a escribir, pues, ¿por qué? ¿No? Digo, no sé, ahora yo estaba sentado ahí, escuché, y me dice, es una buena respuesta. Dice. Está bien. Entonces me anotó. Y cuando me hicieron la primera entrevista, que empezaron a anotar, y me volvieron a preguntar, ¿y por qué? Dije, mirá, la verdad que no sé, escuché y no. Dice, pero tenés algún antecedente, tu familia. Sí, sí, claro, claro. No, nada. Bueno, está. Está bien. ¿O te inspiraste en algo? ¿Viste en alguna película, una obra? Nada, de chico yo no iba al teatro, creo que Cosa extraña, la ¿no? única vez que fui al teatro que me llevaron a la escuela terminé jugando al fútbol fue ayer, ¿viste? Nada que ver. Entonces nada que ver. Pero eso fue en el 75 y a partir de ahí no me bajé más. O sea que fue un llamado. Sí, fue yo. Después lo asociaba de ser como una especie del canto de sirenas, ¿viste? Que hacía que Ulises se tapara los oídos para que no quedara interesado. Y bueno, a mí me pasó lo mismo, lo único que no me tapé los oídos. Qué increíble. Claro, sí, pero fue esa cosa. Después con el tiempo volvió a ahondar y claro, mi infancia de repente estuvo marcada por juegos o por vivencias que perfectamente podrían haber despertado en mí Claro. esa cosa de, no solamente del teatro, sino de la forma de encararlo. ¿no? De jugar arriba del escenario, digamos. Exactamente, ¿no? O de ver personajes muy particulares. Perfecto. Ujú. La BCG. ¿Cómo nace la BCG? ¿A raíz de qué? ¿Por qué tenían ganas de hacer algo distinto? Porque ¿vos creés que hubo una revolución después, un antes y un después de la BCG? ¿El estilo de murga, el estilo de salir, el estilo de carnaval? No sé, es decir, la idea de la BCG surge, yo en ese momento estaba también igualmente seguía en el teatro Sí. y estábamos haciendo con el grupo teatro popular español, ¿no? O sea, teatro del siglo de oro de España, de teatro. Pero la parte, no la parte culta, digamos, sino las comedias, sino lo más popular que se llamaban los entremeses, ese tipo de cosas. Ahí va. Y yo creo que mi infancia estaba no tan marcada por el teatro, sino por el carnaval. Yo era de oír, a ver, chicos, me llevaban mis hermanos, porque eran grandes, y yo arrancaba con ellos al tablado del Club Atlético Gómez. Yo ahí veía carnaval, o sea, mi primer contacto con un espectáculo fue con el carnaval. Claro. Y particularmente me llamaba mucho la atención la murga, esa forma, yo no entendía nada, obviamente, pero esa forma de plantarse en el escenario que era muy desenfadado, muy descontracturada, etc. Y cuando yo estaba estudiando y estábamos haciendo esto del teatro popular español, empecé como que a encontrar muchas similitudes entre lo que era ese estilo, ¿no?, con la murga. A tal punto que, bueno, que el teatro popular español se desarrollaba en una cosa que llamaban corrales, y los corrales no eran otra cosa que tablados. Y eran como espectáculos menores que se intercalaban entre las grandes comedias. Pero empezaron a causar tanto furor en el público que en realidad la gente después iba a ir a ver más los espectáculos menores que las comedias, ¿no? Entonces, bueno, y entonces surge una cuestión de decir, bueno, vamos a ver si agarramos la murga, no salíamos en carnaval, ¿no? Vemos la murga tal como es, pero vamos a hacerla con un criterio, estos personajes de la picaresca española, vamos a ponerlos adentro de una murga. Y ahí surge un espectáculo que se llamó Sonríe BCG te ama, y le pusimos, bueno, Antimurga BCG, porque la gente iba a ver algo que se parecía a una murga, pero no era lo que habitualmente había visto con el nombre de murga. Y eso fue, y estábamos en un teatro que se llamaba, que después lo cambiaron, pero era La Candela, que estaba en 21 de septiembre y Coronel Mora.
Sí. en una sala de 100 localidades. Que se llenaba porque era, pero con un público reducido. Y no sé cómo llega a oídos de algunos directores de carnaval, y nos invitan para un festival que se llamaba A las Murgas del Pueblo, la Vista del Pueblo, que se hacía en el Estadio Centenario, en la Tribuna Olímpica. Entonces nosotros salimos de ese teatro de 100 localidades, pasamos a la Tribuna Olímpica del Estadio Centenario, que había, yo que sé, estaba llena, no sé cuánta gente entra, pero 15.000 personas por lo menos había. Y estaban todas las murgas que en aquel entonces eran los Altirresto, la Reina de la Teja, ya los Verdes, Sí, la claro. Caracán, Los monstruos de Sierra, todas las murgas, ¿no? Pesadas. Y nosotros que usábamos sintetizadores, hacíamos ruido de helicópteros, cosas extrañas, bailábamos un ballet. Claro, cuando nos anuncian, la inmensa mayoría no sabía de nuestra existencia, y nosotros aparecimos bailando en la cancha, en ballet, era como una cosa rarísima, y empezamos a hacer lo nuestro. Y cuando llegó el momento que ya nos empezamos la retirada, bajamos allí, que hacíamos la retirada del puchero, nos empezamos a ir y de repente vemos que se para toda la tribuna olímpica y empiezan B, C, G, B, no entendíamos nada. Entonces eso fue en el 84 y ahí dijimos, vamos a probar a hacer carnaval, claro. A ver qué pasa, ¿no? Claro. Pero siempre con la impronta de decir, bueno, vamos a hacer carnaval, pero vamos a ir con la nuestra. Sí. Era nuestro estilo. Claro, seguro, y bueno, y a raíz de eso apareció la BCG con esa forma que era como una especie de mirada teatral del fenómeno murga. Exacto. Del fenómeno murga y también una actitud a la hora de plantarse en un escenario, ¿no? ¿Cuánto tiempo salieron? Tuvimos dos épocas. Sí. Del 85 al 90 fue una y después del 94 creo al 2001. Ahí va, esa fue la que viví yo. ¿Y por qué decidieron no salir más? No, después porque, entre otras cosas, también uno de los objetivos nuestros era que nosotros sabíamos que al teatro la gente que podía ir era X número, es un público muy particular. El carnaval lo que tenía que era masivo. Más masivo, claro. Que nosotros sabíamos que íbamos a llegar a un público que jamás iba a ir al teatro. Y esa fue la razón. Es más, a nosotros nos decían, gente del teatro y gente del carnaval, por lo que hacíamos, ¿no? Que habían los ensayos, veían esas cosas. Ustedes cuando vayan a los tablados, no quiero poner nombres, pero los tablados alejados los van a matar, los van a correr a pedrada, no van a entender nada. Y cuando llegamos a esos tablados, la gente era una locura, pero era una locura. Eran los Beatles de carnaval. No, era una cosa, viste, que... Era lo distinto. Nosotros quedábamos asombrados. Y a mí particularmente, y eso fue lo que me llevó después a seguir desarrollando y ahondando en esa propuesta, me di cuenta que la gente aplaudía, gritaba, pero cuando nos íbamos, nos decía gracias. Y yo no entendía desde el principio, o sea, ¿por qué nos dirán gracias, sí, claro, no? Y claro, después con el tiempo y viendo un poco el carnaval en su interna, empecé a entender por qué me decían gracias. ¿Y por qué te decían gracias? Y por qué no los tratábamos como tarados. Entre otras cosas porque éramos, me pareció a mí, con cierta honor, íbamos a hacer lo que nosotros éramos. No íbamos a venderle nada. De tú a tú, digamos. Que esto es lo que hacemos nosotros. No subestimar a... Claro, y lo hacíamos en los tablados periféricos y en los tablados no periféricos. Y la ropa que llevábamos, no había una ropa especial para determinar. Vamos de frac a tal lado y otro no. Y llevábamos todo lo que nosotros usábamos, lo llevábamos a todos los tablados. A tal punto que después nos criticaban en el teatro de verano porque seguro, a veces íbamos con las cosas rotas. Y dicen, se rompió. Se rompió, que parte del trabajo. O sea que ustedes no iban tanto a lo que es a ganar sí o sí, sino que iban a demostrar el arte que ustedes hacían y si ganaban fenómeno y si no ganaban que les gustaba. Claro, sí. Además era imposible, sabíamos perfectamente que con lo que hacíamos. O sea, cada año nos alejábamos más del concurso. Lo que pasa es que curiosamente es esas, para mí esas paradojas entrañables, ¿no? Porque cada vez que nos alejábamos del concurso, más nos acercábamos a la gente. Claro. Increíble, ¿no? Ahora, o sea, perdón, hoy por hoy con las exigencias que da el carnaval, no entraría, pero ni cerca. No te interesa entrar, capaz.
No sé, yo después, la verdad, no he visto, me he alejado totalmente del carnaval, salvo ahora que, bueno, que a raíz de un trabajo que hice con Queso Magro, una obra para niños, estoy, me invitaron a hacer la puesta en escena, ellos van a salir este año carnaval, tienen que dar la prueba, y bueno, me invitaron a participar y como es un grupo con características, es un grupo que apuesta al humor, es un grupo también que sabe hacer la de ellos, entonces había como cierta empatía, ¿no? Pero después no he visto nada, y no sé, Digo respecto a que como que se ha profesionalizado mucho en muchos aspectos, ¿no? Y capaz que con lo que decís vos, en otra época se permitía, y hoy capaz que ya no tanto. Capaz que no traes a la prueba de admisión, por ejemplo. Claro, capaz que... puede ser, si no sé, el tema, claro, que me parece que a mí lo de la profesionalización me parece bien. Me da la sensación, pero no por Sí, sí. lo que veo, sino simplemente porque antes había, el carnaval como que cambió también su dinámica. ¿No? El carnaval antes era básicamente los tablados, Claro. para todos los conjuntos, más allá que después estaba el teatro de verano, tenía sus cosas, el concurso, pero después todo el mundo quería hacer tablado, porque Claro. había muchos tablados. Y nosotros el último año, y fue uno de los motivos por los cuales también decidimos dejar de salir, prácticamente el tablado había desaparecido. Entonces nuestra existencia como que ya no tenía mucho sentido. Claro, su fuerte estaba ahí. Yo me acuerdo que el año que yo dije, se acabó. Me acuerdo que hicimos un tablado que estaba en el Palacio Legislativo, que llamaban, era de la Expo, bueno, la Expo no, pero era de la Expo, organizaba un tablado ahí. Y el próximo tablado lo teníamos en Manga. Y fuimos todo por General Flores, General Flores, Beloni. hasta Manga, Sí. y no había un tablado. Entonces yo decía, pero el carnaval, digo, vendrá otro, pero el carnaval por el cual nosotros salimos, ya está. Usted iba, claro, lo de Ya ustedes fue. eran los tablados y no tanto teatro de verano. Claro. Exacto. Y ahora, para no irnos de tema, si vos tenés que definir en cuanto a tu experiencia, ¿cómo es el ambiente del carnaval? Porque muchos dicen que es un ambiente medio jodido. Lo que pasa que es como, a ver, yo si rasco un poco no podría establecer mucha diferencia entre el ambiente de carnaval y el ambiente de teatro. Quizás en el ambiente de carnaval sale más, Claro. Porque es más masivo, se capaz. exterioriza más, Sí. o por ahí la gente es más, viste, Ujú. Más verborrágica. más verborrágica Sí. y sale. Pero en la época nuestra de repente se cocinaban otras habas, ¿no? Porque hay muchas rivalidades, ¿no? Claro, era una rivalidad muy fuerte. Había grupos muy fuertes. Había también una división estética o política, Ujú. que eran las murgas de la Teja y las murgas de la Unión, ¿no? Que eran ritmos diferentes, pero también como que cada una se estaba identificada Con cada barrio, sí. con cada barrio. Sí. Y eso también generaba, pero a su vez entre las propias murgas había mucha competencia. Ujú. Ahora me parece que con el ingreso prácticamente, ahora no sé, salvo, no sé si hay ya, pero casi todas son de corte, o por lo menos de la llamada camada de murga joven. Sí. Prácticamente son todas, o habrá 3 o 4 que no lo son. Y me parece que la competencia también a ese nivel bajó un poco, ¿no? Por lo menos en la categoría murga. Quizás en otras categorías se mantiene un poco aquella competencia, no sé, en parodista, que Sí, ahí va. un chiporroteo, cosas Sí, así. sí. Los muchachos y Singer, todo Este, eso. pero era un ambiente, digamos, lo complicado o lo peor de cada uno de nosotros, digo, me incluyo, o no tanto, pero bueno, era cuando se aproximaba el carnaval. Ujú. Cuando empezaba el carnaval, ahí como que yo a veces le decía, escúchame, durante el año de repente no hay tanto problema y después como que llega carnaval. Y claro, era esa competencia. Ahí va. Y después se agravó cuando empezaron a faltar tablados, que ya la cosa pasó Sí, claro. a un tema Ujú. bueno, que se hacían cosas yo qué sé, extrañas. Y de repente aparecías en un tablado y desaparecías. Y yo qué sé. Ahí va. Pero- ¿Qué es el humor para vos, Jorge Moris? No sé, yo cada vez que lo hago, cada vez menos lo que es. ¿Sí? Sí. Yo lo único que sé es que a mí me hace muy bien y da la sensación que a la gente también. Ujú. Entonces, Vos jugás mucho con el absurdo. claro, sí. Para mí es como un ejercicio, ¿no? Un ejercicio, y capaz que la palabra suena media rimbombante, pero
lo considero como un ejercicio intelectual, Ujú. al cual todo, no hay que leer libros, o no hay Sí, que claro, tener una claro, biblioteca, no, porque yo por intelecto no voy tanto a cuántos libros leíste, sino lo asocio más a la sensibilidad, digo, ¿no? El intelecto. El carnaval me ha enseñado eso. Y entonces me parece que el humor apunta ahí, ¿no? Por lo menos el humor que a mí me gusta El hacer. humor que a vos te gusta. ¿Cuál es el humor? Ahí va. ¿Quién te hace? Porque vos haces reír a mucha gente. ¿Quién te hace reír a vos? En tele, en carnaval, en teatro. Claro, a mí, Uruguayo. a mí hay muchas cosas que me hacen reír, yo qué sé. A mí, por decirte, por poner extremos, ¿no? Pero digo, para que yo qué sé, Cucuzú, Mm, que hace chistes, me hace reír. sí. Claro, tengo un periodo. Claro, vos no estarías, por ejemplo, a Cucuzú escuchando 1 hora haciendo chistes. Sí, A eso te sí, referís. o capaz que sí, pero yo no podría hacerlo. Ah, ahí va. Entonces, el tema es que a mí me gusta como preparar las situaciones. Más que nada, es un humor de situación y de plantear como reflexiones de la cotidianeidad, de la realidad, pero tratar de llevarlas a un plano Ujú. no del que habitualmente se maneja, ¿no? Excelente. Porque yo qué sé, una noticia o la realidad para mí es una cosa, o sea, acá somos tres y hay tres realidades distintas, entonces ¿de qué realidad hablamos? Ujú. Entonces me parece que a veces se dan por sentadas determinadas cosas y el humor me parece que es como un lugar donde desacomodás y salís de tu zona de confort. Además que el humor, yo siempre digo, el humor te puede poner al que vende caramelos acá abajo y al Papa al mismo nivel. Ujú. Ujú. Para el humor los dos son los ¿Y mismos. se nace o se hace humorista? No, yo creo que me parece que hay como, yo por lo menos lo fui encontrando, digo, ¿no? Ujú. Lo fui encontrando el humor naturalmente y yo creo que hay que tener una disposición, me parece que sí, pero eso es, yo no lo puedo separar, que para mí también el humor es como una forma de vida, una concepción filosófica de la vida. Y yo el humor lo veo a través de eso, ¿no? Para mí, por eso digo que a mí me cuesta muchas veces de repente hacer chistes, que el humor no necesariamente yo lo asocio a la risa. Para mí el humor es como una cosa que permite desarrollar algo Reflexivo. sí, pues más que reflexivo es como ver las cosas a través encontrar el sentido del humor a las cosas. Para mí eso, ¿viste? Se ha dicho que se dice comúnmente hay que bajar la pelota al piso. Sí. Y claro, es muy difícil bajar la pelota al piso cuando todo está enfocado a que te enloquezcas, digo, ¿no? Y todo ya, rápido, Ujú. rápido. Por ello yo, ¿viste? No voy a la velocidad del chiste, sino bueno, sí, yo te voy a hacer reír, pero despacito, Con tiempo. vas a llegar, ¿viste? Ujú. Entonces seguro la elaboración, puedo decir yo de repente, yo sé, la andricina. Sí. Si vos vas, Claro. te empiezan una narración, un relato, la andricina, Que lo gracioso es el relato. ese relato, de repente cuando terminó, El remate es una macana. Sí. pero te va llevando, ¿no? Yo no hago esa cosa, pero Digo, no, pero Sí, sí, sí. a Pero modo de también- ejemplo es lo que sí. Claro. también planteo Su eso, estilo. ¿no? Ahora con respecto al humor, tanto que se habla ahora, como que hay límites para hacer humor y como que está todo más susceptible respecto a otros tiempos, ¿no? Vos lo ves así como que ahora hay que tener cuidado a la hora de hacer humor porque ciertos sectores sociales por ahí se pueden molestar a la hora de hacer humor. Sí, a ver, yo creo que el humor no tiene límites, ¿no? Para vos no tiene límite. Para mí no. El tema es que yo tengo límites. Y yo me pongo límites. Pero los límites pasan de repente por decir, esto yo tengo, me quiero sacar las ganas de decir esto, es una cuestión personal. Entonces digo, sí, ¿qué sentido tiene que esto esté? Es una cuestión mía. Por ahí no tiene que estar. Yo voy sacando. No pasa, digamos, por los temas de género, porque yo nunca, a lo largo, yo qué sé, 30 y pico de años, nunca tuve ningún tema nunca elaboré, ¿viste? Pero no tendrías hoy a la hora de hacer un monólogo, por ejemplo, un espectáculo, y Sí. dices, ¡pa! Esto no sé si lo voy a poner porque capaz que se No, me enoja. pero hace 40 años que hago monólogos.
y nunca... Nunca dudaste, no te tembló el pulso. Nunca dudé, pero tampoco nunca lo tuve presente, los problemas de género, porque nunca los pensé. Ujú. Nunca, no, no eran material. Claro. Es más, en el año, cuando nos fuimos de carnaval con la BCG, en el año 1991, eso estamos hablando de hace 27 años, Sí. hicimos un espectáculo en el Teatro Circular que se llamó Papitas y Boniatos al Horno. Y muchos de los temas que se hablan ahora, nosotros Los hablaron 27 años antes. los poníamos con humor. Claro. Y yo estoy seguro que ese espectáculo lo pones hoy y parecería que está hecho A la medida. a estos tiempos. Y sin embargo hicimos 27. Pero era una cosa que, y tampoco para dar, la gente se divertía, no sé cuánto, y bueno, había algunos que decían, claro, me acuerdo que había gente que decía, "Oh, un poco feminista", cuando la palabra feminista, No Sí, existía, no. claro. y decía, no sé, si no estamos, papitas y boniatos era al horno, porque existían tanto las papitas, que eran las mujeres, y los boniatos, que éramos nosotros, estábamos en el horno. Era un poco ese juego. Ahí va. Y terminábamos todos en una cama, digo, ¿no? Como creo que debería ser. Pero. y también eso era una cosa. Por eso, viste, yo me parece que las diferencias, a veces yo pienso que las diferencias las inventó Dios, viste. Entonces yo no tengo por qué generar Sí, hoy día no te manejás, entonces no tenés esos cuidados que se tienen, como por ejemplo, no sé, con el chiste o el dar a entender el doble sentido, Claro. contra el trans, contra el judío, porque por la No, sensibilidad que se vive hoy día. No, porque no pienso, ¿Sabes lo que yo por entiendo? por eso Miguel? me surge naturalmente pero de repente No te das cuenta. pero pasa. Sí. Pero pasa porque me parece que también hay una cuestión, que es cómo se dice, en qué contexto se dice Sí. y quién lo dice. Eso es una gran verdad. Entonces me parece que también ahí, a ver, nosotros estuvimos en un periodo con la BCG, que de repente lo más claro, tuvimos un periodo en que había como arquetipos, ¿no? En el caso de la murga, los cuplés, o tenías el homosexual, el gaucho, y la BCG nunca hizo nada de eso. Y estábamos, digamos, supuestamente en el lugar donde era lo más lógico, hacerlo, o era los códigos que se manejaban. Y nosotros nunca nos planteamos ni siquiera no hacerlo, porque no estaban en la cabeza nuestra. Yo no necesito, yo cuando hablo en el humor hablo de nosotros, hablo del ser humano, yo para mí ahí ya está todo. Está todo LGTB, está todo, porque podemos ser distintos, pero en el fondo nadie deja de ser humano, Ujú. por su condición sexual, religiosa, Exacto. punto. Entonces cuando hablo de los seres humanos, cuando hablo de nosotros, yo meto a todos en la misma bolsa. Entonces no tengo necesidad de hacer aclaraciones o hacer a este que hable O de tener ¿no? cuidado con tal cosa y con tal otra. No, porque por ahí se ofende gente que de repente puede decir no está en ninguna minoría y se ofende simplemente porque es un amargado. Ujú. Pero bueno, ¿qué voy a hacer? Yo qué sé. Sí, más bien. Acá me dice que cuente la historia del loquero donde había una persona a la que le decían como una actriz. ¿Puede ser? Ah, sí, ese es el Villarreal. Trata de un manicomio a donde vos ibas a jugar de chico, y en el medio de la cancha paseaba un personaje con una actitud incomparable. Saludos, el palillo. Claro, seguro, sí. Lo elegí, hay muchos mensajes, pero lo elegí. No, por este. eso, ese fue. Yo vivía, yo qué sé, en el barrio Boe, ¿no? Y estábamos a 10 cuadras más o menos del hospital psiquiátrico Vilar de Boe. Sí, hablar de vos, claro. Y ahí había una cosa, la barra en los que estaba mi hermano, que me llevaban como 10, 12 años, todos los domingos iban a jugar al fútbol, a las canchas, había como 3 canchas en el Vilar de Boe, ¿no? Ujú. Pero que obviamente no te dejaban entrar, entonces había que saltar los muros. Los muros por acá. Y al mediodía te echaban, te ibas así por la puerta principal. Yo iba a acompañar, claro, como yo no jugaba al fútbol, me quedaba al borde de la cancha ahí. ¿No? Ahí va, Y claro, y yo veía pasar a todos los internados. ahí va. Y yo que tendría, yo qué sé, 6 años, 7 años. Si me ponían a hablar, y para mí eran Gente común y corriente. como entonces, yo no pensaba que estaban. Yo me acuerdo sí de varios personajes. Este personaje fue increíble porque era un personaje que era Marilyn Monroe.
Marilyn Monroe. Entonces él andaba por afuera de la cancha y cada tanto se paraba afuera de la cancha, pero en la mitad de la cancha. Entonces golpeaba las palmas así y gritaba: ¡va a pasar Marilyn Monroe! Entonces, pará, ¿viste? Porque además se hacían mixtas. A veces los pacientes también jugaban, ¿no? Me acuerdo que jugaban descalzo y te agarraban, te mataban, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿viste? Los que estaban internados paraban. Sí, claro. Y los demás decían: pues si paran esto, paramos nosotros, ¿no? Se paraban, entonces cuando paraban todos, ella, ¿viste? Hasta ella le digo, ¿no? Cruzaba así la cancha, pero caminando como Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. ¿Y era un hombre? Era un hombre, pero no tenía peluca, no tenía nada. No, él se sentía Marilyn Monroe. Y yo lo miraba, y yo cuento ya, pero yo vi a Marilyn Monroe. Yo la vi. Te hizo creer que era. Claro, y para mí fue la primera lección. Después pues yo te decía, ¿no? Que con el tiempo, y yo la primera gran lección actoral la tuve ahí. Increíble. Increíble. Pero era Marilyn Monroe. A tal punto, viste, que me acuerdo de otro también, que era un tipo que andaba que después muchos trajes de la BCG se hicieron en función de lo que yo veía en el Verde de Vos, ¿no? Había uno, te marcó mucho, entonces. Claro, había uno que tenía, porque era muy surrealista, era muy crudo. Claro, pero es bueno. una realidad que muy pocos conocen. No, claro, había uno con un sobretodo largo, enorme, que estaba tapado pero de viromes, tapado así. ¿De lapiceras? Lapiceras, por todos lados, lapicera. Y él me decía: yo soy el presidente de la VIC. Mentira. No, de verdad. Presidente, hace 6 años. El presidente. El presidente de la VIC, y mi familia me internó acá porque se quieren quedar con mi fortuna. Y para mí, viste, yo después llegaba angustiado, porque me acuerdo que yo le decía a mi madre. Claro, vos le decía, contabas a tu viejo, sí. Seguro, porque para mí era un abuelo, viste. Claro. Y yo decía: hay un señor que la familia lo tiene allá porque se quieren quedar con la plata. Y esto, había un loco Montañés, que por qué caía en mi casa, porque se escapaba, era un loco vivo. Se escapaba de día, de noche iba a dormir. Entonces andaba por el barrio y el loco Montañés, picoteaba acá, picoteaba allá. Y de tarde decía: bueno, voy para el loquero porque si no, no me dejan entrar. Y mañana se Entonces vos vivías cerca, más allá de lo que era el tablado de Boe, de lo que era el manicomio, vos vivías cerca. Siempre se escapaba alguien y agarraban para todos lados. No, era bueno, pues, obviamente hubo momentos difíciles también. Bravo, pero, sí. Pero para mí, después eso con 6 años, después con el tiempo yo descubrí que es el cine neorrealista. Y cuando yo miraba, viste, películas de Vittorio De Sica, yo qué sé, de Luchino Visconti, yo decía: pues esto Yo ya lo viví. yo lo viví. Claro. Yo lo viví. Excelente. Digo usted. Vos que te tocó ser, tocó ser no, pero interpretaste el personaje de Jorge Poli, presidente. Sí. Excelente. Como presidente, de ese punto de vista que encarnaste, ¿cómo es la política hoy por hoy? Bueno, un poco el personaje del presidente, del candidato, surge, y también surge en el 98. Y cuando yo diga por qué surge, la verdad que no es muy optimista. Porque surge por la necesidad de que un candidato saliera a hablar de política. Y el único que podía hablar de política era un candidato de ficción, que no tuviese necesidad de juntar votos. Claro. Entonces salía a decir muchas verdades Sí. o muchas mentiras que se decían a través del humor. Y eso también ponía como una especie de hielo a lo que era la campaña electoral, ¿no? Entonces era una cosa como tratar de desdramatizar una campaña electoral que son extremadamente dramáticas, como a mí particularmente no solo me tensan, sino que me aburren cada vez más. Obviamente es como un mal necesario, pero bueno, cada vez como que las tolero menos. La forma de llevarlas adelante, de exorcizarlas un poco, es haciendo el candidato. Entonces viene la campaña electoral y yo para salir de la campaña electoral yo me armo el candidato porque este candidato habla de lo que los demás no hablan.
Entonces yo puedo salir a hablar de la educación o de la economía, pero tratando, obviamente, puedo decir que ya haga así cualquier cosa, pero tratando de poner un poco de sentido común y de ver las cosas por el lado del absurdo. Claro, cuando planteas la economía o planteas los grandes temas por el lado del absurdo, como que por momentos hasta yo me asombro, decir, pero claro, ¿cómo vamos a arreglar esto si no sabemos de qué estamos hablando? ¿Cómo vamos a arreglar el problema de la educación si no sabemos cuál es el problema de la educación? Porque, viste, llega un momento que se habla tanto, entonces llegas a la conclusión, viste, que hay tanta información que al final, viste, estás totalmente desinformado. Entonces, me parece, y cada vez más, se ha confundido, viste, información con conocimiento. Totalmente de acuerdo. Que estés informado no significa que Exacto. tengas conocimiento de las cosas, ¿no? Entonces, por eso yo la política la veo como una cuestión más cotidiana. La veo en estas cosas, porque yo creo que acá estamos haciendo política, más que los políticos de repente. Los políticos Acá, me parecen... ¿A qué te referís con acá? Porque para mí la política es vida. Vivir para mí, para mí la política es, la vida es incertidumbre, y la política es eso. Yo me río de muchas cosas, ¿viste? Como parece que queremos que un presidente nos asegure, no puede asegurar nada, ¿viste? Yo con todo respeto digo, no Sí, quiero sí, entrar claro. No, sí. pero una campaña que se llama Vivir sin miedo. Es como decirte vivir sin, no sé, sin varices. Es imposible, es imposible. Es decir, si te pones a pensar, como que digo, yo firmo, ya no voy a tener miedo. Es como decir, vivir sin dolor, vivir sin amor. Como si esas cosas se pudiesen resolver con una ley o con... Es decir, y uno puede entender que capaz que no es ese el cometido, o sí, no sé, pero por el lado del absurdo, o sea, ¿cómo puedo decir que firmando acá no vas a tener miedo en tu vida? Que vas a vivir sin miedo, porque firmaste acá. ¿Te gusta alguna ideología política en algún momento y te defraudaron, por ejemplo? De cualquier partido. No. Pues yo siempre me he considerado como un humanista, digo, ¿no? O adhiero al humanismo. Y no soy de esos, viste, que he pasado por instancias, ¿no? Sí, incluso empezaste a hacer teatro en dictadura. No, 75, por supuesto. Yo siempre me he considerado, me sigo considerando una persona de izquierda, pero no tanto por el lado ideológico, sino por el lado humano, ¿no? Por ahí. Y no sé si eso es ser moderado, no sé, me importa tres cornos, ¿no? No creo en la violencia, punto, eso está claro. Pero viste, no soy de los que si hoy hay problemas acá me desencanto y salgo, viste, a gritar mi desencanto. Si yo me desencanto de algo, me lo morfo y me voy para mi casa y se acabó. Es decir, si me echan de un lado, agarro mis cosas, si de un lado no me quieren, me voy calladito. No soy de esas cosas, viste, de exteriorizar así, salir y hacerme esto y hacerme una cosa. A veces me parece, viste, como dijo uno, no sé, esas cosas, viste. Además la política, o por lo menos el sistema político, ¿no? Para mí la política es una cosa, el sistema político es otra, ¿no? Y todo el sistema, a veces hay temas que tienen que ver con la política y a veces también tienen que ver con las relaciones. Y a veces, muchas veces las cosas que se dicen por celos, por despecho, por bronca, por ira, por furia, por esto, por eso. Entonces, porque también... O por captar votos, básicamente. No, pero que el político también es humano, no está exento de nada. Y también, viste, tiene rencor, y a veces funciona también por eso. Al baño, duerme, hace todo. Vos no me das esto, yo no voy a hacer que vos no logres esto. Claro. Sí, porque sabemos que la política tiene su maquinaria que es necesaria, porque bueno, es un concurso. Exacto. Uno tiene que ganar. Claro. Yo siempre digo, ¿no?
muchas veces el candidato te decía, yo no estoy aquí para convencer a nadie, sino para que me voten todos. Y en definitiva es eso. Exactamente. Es eso, vos no tenés que convencer a nadie, vos tenés que lograr que te voten, punto. Se acabó. No importa si es una gran verdad. Si idea. No, es más, lo más probable es que yo calculo que debe ser así. Los analistas, ¿viste? Los asesores no hablen mucho. Claro. El que habla mucho, reíste, hace cosas, chistes, hace la vuelta carnero. ¿Por qué crees que hay, a lo largo de este tiempo, por ejemplo, vos haciendo el presidente, Pinchinati, ¿no? Digo, como que cada uno que tiene su preparación actoral y eso, y se dedica a hacer esta cosa, tiene como que hace la diferencia y todo el mundo lo recuerda. ¿Por qué pensás que es así? Y para mí, mira, a mí me pasó una cosa cuando lo arranqué el personaje, que también me quedé pensando, y seguro la gente me decía, sos creíble. Eran unos disparates terribles. Sí, claro, obvio. Disparate con cierta lógica. Y yo me quedaba pensando y decía, claro. Porque en definitiva, ¿el teatro qué es? Hace de la mentira una verdad. Sabiendo que es una Y mentira. el político más o menos anda por ahí. Un gran actor. Y un candidato, ¿no? Anda más o menos por ahí también. Claro, pero la gente, uno de repente le pone esa cosa natural, no sobreactúa. A veces los candidatos sobreactúan porque no están llamados a eso. Exacto. ¿No? Y cada vez los hacen actuar más. Pero entonces me parece que quedan por eso, porque se dan cuenta que... Me hiciste acordar a Pinchinati, no sé por qué. Capaz que esa, ¿no? Claro, Llenaba- a eso le pregunté, por eso le digo, ¿por qué? O sea, porque vos, Espalter haciendo de Pinchinati, no me acuerdo, ahora se me escapa otro que también hizo algo parecido en Argentina, muchos actores Sí. que llamaban, Bueno, hay algunos que ganaron porque era programa de... no, pero más allá, no, pero yo hablo de personajes, o sea, Sí, sí. que Se parodiaban a un Claro, político, por eso. por ejemplo, había uno que llamaba, se llamaba, ¿cómo Que se sea, llama? querete. No, ese sí, no, pero eso parodiaba, esa era la imitación, pero yo digo a alguien como él, Sí. como Pinchinati, que era un actor que era... Entiendo. Él simula, ahí va, Ah. él simulaba ser un candidato a presidente. ¿Y cómo se llamaba? Nadie ninguno. Era una dupla. Nadie ninguno. Ninguno te va a dar trabajo, nadie te va... Entonces jugaban con ese juego de palabras y tuvo mucho éxito en Argentina a fines de los 90, en la época de Menem y todo eso. Digo, por eso me refiero, ¿por qué pensás vos que la gente puede estar agarrada y como que le gusta consumir ese tipo de cosas cuando alguien está preparado y lo lanza? Sí, Porque la gente está descreída de la política, se quiere reír un poco de la política. ¿Por qué pensás eso? Sí, pero me parece, por ejemplo, que acá, supongamos, ¿no? Por decirte algo, si Pinchinati Sí, o Espalter, lo llegaron a votar, ¿eh? sí, pero en forma muy reducida, Sí, obvio, sí. ¿no? Me parece que si, por eso te digo, me parece que si pasa ya Al pensamiento de la gente ya a otro nivel, es un grave problema. no, me parece que no. Yo creo que la gente se para un poco, ¿no? Se para los tantos, como lo separa uno al hacerlo. Sí, Yo acá estoy haciendo un espectáculo de teatro. Ni siquiera es un espectáculo político, porque la gente piensa, ahora ya no, pero que voy a decir, va a hablar de... Sí. Va a hacer referencia, y justamente este candidato es un candidato que no habla de los demás. No es proselitismo, nada. Habla de lo que él va a hacer, claro. no de lo que los demás no hicieron, Exacto. o contestarle a lo que van a hacer otros. Sí, claro. Este habla de lo suyo y chao, se Ya, acabó. sí. Y eso también ya es un mensaje. Ujú. Es un candidato que no habla de los demás. No hace su campaña en función A criticar a de los otros. Exacto. Sí. la hace a favor de lo suyo. Ujú. Y ya el hecho de que un político, en ficción estamos hablando, ¿no? Salga a hablar en favor de algo, de lo suyo, pero en favor de algo y no en contra de algo, ya es una cosa que me parece que a un nivel es parte también del juego que uno propone, ¿no? Ujú. Que al final vos decís, bueno, 1 hora y media, y acá no mencionó a fulano, a sultano, a mengano, no nombró a nadie, pero tampoco nombró a ningún partido. Yo lo hice varias veces en España, incluso lo hice en Barcelona, y al principio, la primera vez que lo hice, iba con temores, porque yo lo hice y no cambié nada. Lo único que en vez de decir uruguayos, decía compatriotas.
el único. Después, está, algunas cosas que eran referencias no las hice, pero... Obvio. Y en todo me pasaba lo mismo. Terminaba la función y decía, el Morris presidente, el Morris presidente. Entonces me decían, es lo mismo que acá. Es lo mismo que acá. Le sacás el Morris, ponés... Sí. Es lo mismo. Es lo mismo que acá. Y claro, porque en todas partes del mundo es esa, los tipos juntan votos. Sea en Uruguay, en Tanganica, En lo que sea. donde haya elecciones. Ahí va. No hay elecciones, no, pero donde haya elecciones, los tipos tienen que juntar votos. Punto y aparte. Ahí va. Como sea. No te vas a ir con las manos vacías, Jorge. Bueno, me Morris. parece muy bien, ¿eh? ¿Vos sos de desayunar? ¿Qué desayunas vos? Y yo desayuno. No, decir. A los panchos ahora, me parece, ¿no? No, Está dando no, fuerte a los panchos. Ah, sí, lo vi, Ah, sí, lo vi sí, muy claro. fuerte. Hacé la locución también. De ese También. Sí. Pero mira, Estás destacado, aparte. Mira si tendrá, si habrá cosas absurdas, ¿no? Venía para acá. Sí, te encontraste con el zorro. Parezco Verdaguer, ¿viste? Venía para acá y de repente me para un señor y me dice, se equivocaron. ¿Viste? Yo cuando ven así, se equivocaron. No hace la locución, ¿no? Sí. Sí. Está mal. ¿Dónde vendrá la mano? Maldito. Absurdo, ¿viste? Mamá como si yo fuese mi Claro, suegro. y le editor. Aparte te cara de... Sí, como si yo. Ni buenas tardes, ni No, nada. porque sí. vos en la parte decís, como yo, no sé, yo no Sí, me acuerdo como bien. yo y como vos. Como yo y como vos. Y va al revés. Y el burro no puede primero. O vos Sí. no podés poner de burro, porque vos sos un actor. ¿Entendés? No sos un burro. Yo me daba para adelante, pero yo diría, no, justamente es una broma. No, está muy mal eso. Está muy mal. Si podés decírselo. Claro, que saquen la publicidad. Que saquen la publicidad. Está bien, pero Buenísimo. Pero es genial, Pero antes de seguir, pero también te encontraste con... venías para acá, para la radio, con el zorro. y te encontraste con el zorro. Sí, se me dejó la Z ahí marcada. Dice que sí. Dice que sí, te lo encontraste al zorro y te Sí, empezó sí, a hablar. quería hacer la de ¿Vas esa, para, pero y dije, qué, no. para qué te dijo? No te dijo ni buenas tardes, te dijo, ¿vas para? Va para Universal. Exacto. Pará, la taza de. No era cierto sublimación, ¿eh? Ahí, Querés estampados, canguros, remeras, termos, Bueno. imanes, bandejas, equipos deportivos, gorros, diseños e impresiones de folletos, llaveros, stickers, o sea, todo y mucho más. Buscaros en Facebook, no era cierto sublimaciones. Y en Instagram también. Lo puedes hacer por WhatsApp al 091-818-002. Te lo repito, 091-818-0002. Ahí está Evelyn y Carolina. Y hacen envíos a domicilio también, ¿eh? Excelente. Las tazas y mucho más. ¿Te gusta? Bueno, muchas gracias. No, Pero por además favor. vos sabés que soy particularmente las tazas, hay como cierta fascinación por las. ¿Te gustan las tazas? Sí, sí, Yo no sí. sabía. Menos las tazas, viste. Claro, taza que- claro. Digo, la tasa de interés tampoco, ¿no? Tazas de interés tampoco. Pero no, las tazas, viste, son. Bueno, ahí vas a poder desayunar, merendar, lo que vos quieras, llevártela para el teatro. No, donde acá vos sí, quieras. mirá, de yogur con cereales. con Ah, leche, claro, todo. divino. Bolsito, claro. Bueno, muchísimas gracias, No, Jorge por Mori, favor, por un placer. haber venido. Y lo último, te vas a pedir lo último, quedó corto, ¿eh? Muy corto. Quedó corto. Lo último que te vamos a pedir, no te jodemos más. ¿Te animas a decirme, soy Jorge Morris y escucho Hacemos lo que podemos? El zorro me dijo. ¿En serio? Ah, Me vine en el ómnibus practicando. ¿En serio? Dice, te van a decir esto. Es más, me dijo, vos contale tus proyectos. Y yo le estoy haciendo caso al zorro. Vos contale tus proyectos. Te la dejó como dos al Ah, día, sí. ¿no? Bueno, ¿cómo es la cosa entonces? Soy Jorge Morris y escucho Hacemos lo que podemos. Bueno, es para que cuando vos me decís esto. Dale, dale, tranquilo. mirá. Soy Jorge Morris y escucho Hacemos lo que podemos. Jorge, muchísimas gracias. No, Muchas gracias por no, la buena onda. las órdenes. Nos vamos. Siempre. Nos vamos a la pausa. Vamos a hacer. Sí, nos vamos a la pausa. Perdón, nos vamos a la pausa. 59 minutos más de las 5 de la tarde. Actualización de noticias y mucho más. Sí. Y luego seguimos. Porque, ¿qué hacemos hasta las 6:30, señor? Hacemos lo que podemos. Ahí está. Vamos a saludar a la gente de Facebook que nos vamos. Ah, ahí sí. Ahí va, claro. ¿Ahí? Chau. Chau. Ahí va.